Muy buenas tardes, hoy es lunes 26 de agosto del año 2019, Valores Ciudadanos al aire nuevamente. Hoy vamos a dividir el programa por el guión que hicimos en dos partes. La primera parte vamos a dedicarnos a entender o comprender lo que viene. Noticias no muy esperanzadoras durante el fin de semana que despuntan para un septiembre que va a ser bastante más complicado que el mes de agosto en relación al tema Venezuela. Para ello debemos entender o recordar el pasado. Varias veces en este programa, en nuestro programa a lo largo de estos 5 años de lucha, tanto en la hora de hablar de CIR como en Valores Ciudadanos, hemos sido claros y precisos con nombre y apellido sobre las situaciones que han mantenido esta situación de caos en nuestro país. Voy a empezar a referirme por Henry Ramos Alup, porque es lo que está en el tapete. Corrupción, nepotismo, complicidad, varias veces. De hecho, ya lo habíamos dejado de nombrar. Incluso a principios de año tuvo una CB, porque como lo dijimos en el programa, en su momento, el señor ya sabía que venía una imputación contra sus hijos en un proceso que durante cierto tiempo fue secreto, como sucede en todas partes del mundo, esas investigaciones criminales. Durante un tiempo son secretos y después pasan a ser de dominio público. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ya son de dominio público y por eso Panam Post publicó toda esta historia del señor Ramos Alup, que ya sabemos quién es. Ya él sabía y sabe lo que viene, por eso Guaidó le dio tarima la semana pasada, porque tiene que irse cubriendo las espaldas, mostrando poder y capacidad de negociación. Pero más allá de la respuesta de los periodistas tarifados respecto a la situación que ha pasado con este reporte, lo más ilustrativo puede ser lo que dijo Miguel Rodríguez, exministro económico de Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia, con un audio que se ha hecho viral, que voy a también bajar en nuestro Patreon, habla sobre lo que fue este vagabundo y Luis Enrique Oberto. Gente que todo el mundo sabe quién era, pero que Venezuela no tiene memoria y endiosa a la gente, como pasó cuando llegó a la Asamblea Nacional. Y todavía aún hoy hay gente que defiende a este señor. Tiene 20 años sin tener una elección interna, porque hace años lo hubiesen sacado a patadas de Acción Democrática. La traición a Vanessa Friedman es la traición a Venezuela, la traición a toda la gente que trabaja con él y sabe de lo que es capaz esta alimaña. La vieja de la partidocracia fue la organización que incluso comenzó con un tipo de URD que era medio cabillero, como era Luis Michelena. Era historia de dos Venezuelas. Esa Venezuela de caudillos que llegaban y manejaban esto como que si fuera un conuco, a lo largo del siglo XIX, terminó cuando llegó ese periodo en el cual ilustres, y por cierto, entre ellos Arturo Lapietri, Rómulo Gallegos, trataron de hacer algo, pero se concretó con Delgado Chalbó y Pérez Jiménez, los cuales fueron execrados. Después vino Betancourt, pasó su presidencia, fue el que incluso, por cierto, instituyó el Día del Ciudadano, y después finalmente Carlos Andrés en su segunda presidencia, que trató de hacer algo dándose cuenta de que si no daba un paso adelante, Venezuela quedaría como está hoy, en el oscurantismo y en la mediocridad del quinto mundo. A Carlos Andrés no le perdonaron eso, por cierto, ya en esa época ya, como le diría Betancourt, y lo dije varias veces, al compañerito Ramos Alup, ya estaba haciendo sus pininos en la suciedad del chiquero, no el fango, como dice Trump. Venezuela era un chiquero. ¿Cuál era la finalidad de toda esta marramucia y esta complicidad y llegar? Bueno, era mantener el robo, meterle mano al erario nacional, repartirlo, comprar gente, premiarla en eficacia, dar contratos a mano, donde conoció a su querido suegro, el señor D'Agostino, que es el papá de los mafiosos, el abuelo de los mafiosos, que trabajaron con Ruperti, y vean el artículo de Panam Post, que vale bastante. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Cuando llegó Chalbó, graduado en Francia, en la universidad y en la academia militar, empezó un cambio en Venezuela que siguió Marcos Pérez Jiménez,
impulsando a Venezuela a un sitio que nunca había estado. Cuando vuelven la partidocracia, yo en estos días lo mencioné, cuando eliminaron y crearon esta nueva ley de empréstito público donde quebraron todos los bancos, reflejo de lo que fue el pacto de punto fijo, el cual fue señalado así por Diosdado Cabello, por Hugo Chávez Frías, en el sentido de que adecos, copellanos y ORDistas, que eran los que estaban en el gobierno, le dejaron el camino fuera a Beltrán Prieto Figueroa y a fuerzas de otro tipo para terminar de repartirse Venezuela. Después vino Caldera, Convergencia, el MR 200, los inductos del presidente Caldera, finalmente llegó Chávez y este infeliz que está hoy, que es Nicolás Maduro. Durante todos estos años ha estado presente Ramos Alup en la palestra pública. Primero como el tribuno que todo el mundo alababa como en la fracción de Acción Democrática, en una cámara bicameral, en un congreso bicameral donde hablaba y decía cosas. Nunca llegó porque ni los compañeros de partido confiaban en él. Esa es la realidad de Venezuela, la realidad que nos pesa hoy, y es al punto que voy, porque esto es parte de un valor ciudadano, recordar para no cometer los mismos errores. Ya clarificada la situación en Venezuela, porque esto va a tener una consecuencia que verán en el segundo segmento, viene lo que pasaba afuera. Eran las épocas de Insulza en la OEA, de Obama, cohabitación socialista, funcionarios al servicio de la administración Obama, que eran objeto del lobby legal a través de CID. Muchos de ellos terminaron en bufetes o firmas prestigiosas en Washington, D.C., trabajando para el gobierno de Maduro. Ahí se ve su conflicto de intereses. Y hoy en día, ahora trabajan para el gobierno de Guaidó. No hubo sanciones, no había sino meras manifestaciones de voluntad hasta que llegó Donald Trump, dio luz verde al Departamento de Justicia y empiezan a caer uno a uno todos estos grandes ladrones, Alejandro Andrade, todo este tipo de gente, Gorrín, Rincón, y además empiezan las sanciones contra Venezuela. Pero Citgo se sigue moviendo, el dinero fluye, como les repito, aquí es legal cuando son empresas aquí adentro. Citgo es una empresa americana y siguió pagando lobby y aprovechándose de la burocracia, empleados medios siempre han sido comprados por ellos en diferentes organismos e instituciones de la justicia y de los branches, como sería el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y siempre han logrado su objetivo, incluso han abarcado por intereses geopolíticos y corporativos altos funcionarios del gobierno del señor Trump. Logran imponer el gobierno interino simplemente para enfriar la posición de que ya Trump había pedido una inversión militar, como lo habíamos dicho acá. Y se le colaron a Trump. Lograron engañar a la administración, no al presidente. El presidente tiene un círculo de empresarios y de pensadores en materia empresarial muy exitosos. Y simplemente cuando vio que no había resultado, él ya había trancado el dinero cuando llegó a la presidencia, lo dije en este programa, incluso había propiciado una solución pragmática y quería evolucionar el problema venezolano. Se le vendió el 187, se le vendió el TIAR, la ayuda humanitaria, se gastó dinero, se gastó en movilización y al final incluso fue todo desactivado por la misma oposición. Y la poca gente que creía en una solución, incluso oficiales muy activos del Comando Sur, que estuvieron bajo la conducción de John Kelly, se prestaron, no, creyeron en una solución en Venezuela y por eso cayó muy mal la burla del señor Guaidó, imitando a un Hugo Chávez con el azufre, hablando sobre los Marines. Marine en español, no Marines en inglés. Y ese chistecito costó de que ahora Estados Unidos tenga una posición distinta, que Estados Unidos se haya dado cuenta de que este es un inútil, no solo el señor Trump, sino los que estaban alrededor, que hablaban y cantaban y todos los días sacaban una declaración, se dieron cuenta, lamentablemente, así Vecchio visita a los demócratas y haga movimientos socialistas y trata de comunicarse con Soros y todo este tipo de cosas, simplemente se acabó el juego. Estados Unidos quedó demostrado por qué ya no va a invadir, por qué ya no va a perder el tiempo, porque como lo dije una vez, iban a salir a insultarlo y en efecto fue así, y así lo recomendamos nosotros y lo señalamos y lamentablemente otra vez el tiempo nos dio la razón.
Entonces, conocer ese pasado denunciado en este programa es de suma importancia para conocer lo que viene, que a continuación vamos a explanar en nuestro segundo segmento.